Hola, ¿qué tal, amiguitos? Nos encontramos en la Escuela Bíblica Dominical de Niños desde la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Amiguitos, recuerden estarnos enviando sus audios con el versículo a memorizar que hemos estado viendo en estas semanas. Queremos escuchar sus lindas voces. Es momento de iniciar. Sean todos bienvenidos. La lección que corresponde en este domingo es la lección número 6, Jonás en Nínive, y la encontramos en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. El versículo que corresponde que memoricemos en esta semana es el siguiente. ¿Me acompañas a leerlo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. El viento, el mar y el gran pez obedecieron a Dios inmediatamente, pero el profeta Jonás no lo hizo. Esto lo llevó a pasar por momentos de mucha angustia. Nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle inmediatamente y no ser como el profeta Jonás, que Dios nos tenga que decir una y otra vez lo que tenemos que hacer. Debemos de aprender a ser obedientes en todo momento. Pues, ¿qué creen? Que llegó el momento en que Dios ordenó al pez que pusiera al profeta en tierra firme. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. De nuevo notamos que el gran pez obedeció a la voz de Dios inmediatamente. No fue la primera vez, ya habían sido varias ocasiones en las que Dios le mandaba al gran pez, al mar, al aire, a que actuaran. Ellos fueron muy obedientes a Dios. En cambio, Jonás apenas iba a entender. A la luz de estas cosas, debemos preguntarnos si somos obedientes a Dios o somos como Jonás, que no obedeció a la primera orden y, por lo tanto, sufrió consecuencias de su desobediencia. En ocasiones, papá y mamá nos mandan a hacer ciertos deberes, pero le decimos, ahorita, más al ratito, nada más déjame terminar de jugar. Después. Entonces, siempre a veces ponemos excusas cuando papá o mamá nos mandan a que les ayudemos. ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo como Jonás, que nos tienen que repetir una y otra vez las cosas? O por ejemplo, cuando mamá te dice, no brinques en la cama, una vez, otra vez, no brinques en la cama. ¿Por qué? Porque mi mamá sabe que es peligroso que estemos brincando en la cama porque nos podemos caer. ¿Y qué sucedió porque no obedecimos? Pues que nos caímos, nos pegamos y a veces hasta que nos hemos quebrado algún brazo, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ser obedientes a nuestros padres y a las personas que fungen como una autoridad en nosotros, por ejemplo, a los maestros, a nuestro pastor. Tenemos que hacer caso. Por ejemplo, cuando mamá nos dice, ¿me ayudas a lavar los trastes? Sí, está bien, te voy a ayudar. O cuando mamá te dice que si tienes que hacer la tarea, es lo primero que debes de hacer antes de jugar. Cuando es momento de leer la Biblia, debemos de destinar un buen tiempo para estar haciendo lo que nosotros deseamos, que es leer la Biblia. O cuando mamá nos enseña o nos ayuda a doblar la ropa y a guardarla, tenemos que valorar todas estas actividades y aprender a ser obedientes para no sufrir las consecuencias como Jonás. ¿Te has puesto a pensar en el aspecto físico que tendría Jonás después de haber estado en el vientre del gran pez? ¿Puedes imaginarlo? ¿Cómo sería su olor? ¿Verdad? Yo me imagino
que a lo mejor Jonás, dentro del cuerpo que estaba de ese gran pez, a lo mejor estaba lleno de algas o a lo mejor estaba alrededor de los peces o de restos de peces que la ballena se había comido, ¿verdad? Ahí vemos la imagen, cómo estaba él ahí, pues sin poder hacer nada, ¿verdad? Entonces, ha de haber sido muy complicado para él haber estado encerrado, a lo mejor entre mucha oscuridad, teniendo frío, a lo mejor porque el agua estaba fría, ¿verdad? Entonces a lo mejor pudo haber tenido frío o tenía hambre. No sabemos qué pudo haber pasado, pero yo creo que nada bueno. Su piel estuvo irritada a causa de los jugos gástricos del pez. Sus ojos pudieron haber estado irritados por el agua del mar. El cuerpo de Jonás pudo haber estado debilitado porque no tenía que comer. Duró sin comer 3 días y 3 noches. Yo creo que esto no lo quisiéramos ni tú ni yo, ¿verdad? Haber estado sufriendo como Jonás lo hizo. A lo mejor siempre andaba de un lado para el otro porque el pez estaba nadando y pues se iba para todos lados, como si estuviéramos en un gran barco, no sé. No puedo, no sé hasta dónde imaginar cuánto sufrió Jonás. Pero todo esto se hubiera evitado con ser obediente a la primera vez que Dios lo envió a Nínive. Así que nosotros también debemos de aprender de Jonás. Si Jonás pasó por todo esto, ¿a ti te gustaría pasar también por situaciones complicadas? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer inmediatamente cuando Dios nos manda hacer algo. En este punto tenemos que resaltar la paciencia de Dios para con su siervo, como por ejemplo cuando lo vio huir o también cuando lo vio como dormía en medio de esa gran tormenta, o también cuando preservó su vida cuando fue echado al mar. También cuando preparó a ese gran pez para que lo llevara a tierra firme. Y también cuando por segunda vez le da la misma orden del principio de la historia, el ir y dar el mensaje que Dios le había enviado a los ninivitas. Bendito sea Dios que dio una segunda oportunidad a su profeta. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. ¿Pero qué creen? Jonás el profeta no tenía que ir a compartir con los ninivitas el mensaje que él quisiera darles a ellos, o lo que se me ocurra les voy a decir. No, eso no. El mensaje de Dios ya estaba destinado, ya sabía Jonás qué era lo que iba a decir, porque Dios se lo dijo. Dios le puso su mensaje, el cual no podía tener palabras de menos ni tampoco palabras de más. Era tal cual como Dios le envió a que lo dijera, así mismo lo tenía que reproducir él con los ninivitas. No son nuestros prejuicios lo que debemos de proclamar, sino el mensaje de Dios, ese mensaje bondadoso que nos llama al arrepentimiento. Esta vez fue diferente y se levantó Jonás y fue a Nínive. Pero ¿por qué creen que seremos tan cabezas duras? ¿O por qué seremos tardos para entender? Conociendo la experiencia vivida por Jonás, deberíamos de estar listos para obedecer de manera muy pronta a las órdenes de Dios. La información acerca de la ciudad es: y era Nínive ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Ese era el campo misionero asignado al profeta Jonás. La gran ciudad estaba delante de él. La orden de Dios esta vez fue cumplida. Para cubrir la ciudad con el mensaje de Dios para Nínive, él necesitaría 3 días de camino. ¿Y qué creen? Lo importante
fue que el plan de Dios no se detuvo. El profeta, después de pasar todo lo que pasó, finalmente se dispuso a obedecer. Así nosotros debemos de aprender de lo que le pasó a Jonás. Nosotros tenemos también que aprender a obedecer a la primera, el llamado de Dios. Tratar de compartirles a las personas su mensaje, ese mensaje que Dios quiere que ellos escuchen para que lleguen al arrepentimiento y tengan a Dios en su corazón. Jonás comenzó a proclamar el mensaje que Dios le dio. Su voz se escuchó por toda esa gran ciudad. Su proclamación debía de llegar a cada persona, así que se esforzó en cumplir su tarea. El mensaje era muy claro. No hubo necesidad de pasar tiempo preparándolo. Jonás predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Debemos resaltar cómo Dios anuncia de manera anticipada lo que va a suceder. Es por eso que debemos de ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que viene más adelante. Nos está preparando. Número 2, debemos recordar que Él da la oportunidad al pecador de arrepentirse. También debemos recordar que el mensaje fue dado por una razón, según leemos en Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es muy importante que recalquemos estas notas, porque Dios lo que quiere es que el pecador se arrepienta. Nos quiere llamar al arrepentimiento, quiere que antes de que vaya a suceder una cosa más fuerte, nosotros aceptemos a Cristo como nuestro único Salvador. No era un mensaje dulce, era un mensaje que al escucharlo debió provocar en los ninivitas mucho temor y mucha angustia en lo que estaban escuchando. Era duro, pero era el mensaje que se tenía que oír. No podía ser endulzado con palabras bonitas. ¿Por qué? Porque no iba a causar en los ninivitas ese arrepentimiento o ese temor para obedecer al Señor. El mensaje confiado en nuestras manos también es dulce, pero a la vez también es amargo. Dulce es para los que creemos en nuestro Señor. Amargo para aquellos que no han creído todavía en Dios. Es un mensaje que demanda fidelidad de nuestra parte al proclamarlo. Dios lo manda, nosotros debemos de obedecer y el mundo lo necesita hoy más que nunca. Necesita conocer la palabra de Dios y arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su único y fiel Salvador. Amiguitos, es mejor concluir esta lección aprendiendo que es mejor obedecer a la orden de Dios de manera inmediata. También Dios dio una nueva oportunidad al profeta Jonás. Así nosotros también podemos tener nuevas oportunidades, pero es mejor obedecer a la primera, la palabra de Dios. La proclamación del mensaje se efectuó tal y como Dios quería. Así nosotros también debemos de compartir el mensaje de Dios tal cual como Él quiere que nosotros lo demos a conocer a los pecadores. El mensaje de advertencia llegó a Nínive a pesar de todos los contratiempos que sufrió Jonás. Aún así llegó el mensaje. Nosotros también debemos de mandar o de enviar ese mensaje a cada persona que aún no conoce a nuestro Señor. El mensaje proclamado por Jonás no podía estar endulzado, no podía traer palabras bonitas, tenía que ser duro y se tenía que dar a conocer para que los ninivitas pudieran arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Amiguitos, recuerden muy bien que debemos de obedecer a Dios en todo lo que nos pida que hagamos.
No seamos necios como lo fue el profeta Jonás por un tiempo. Es momento de orar. Señor, gracias te damos por la misericordia que nos muestras cada mañana. Asimismo, te damos gracias por el perdón que nos das cuando venimos ante ti arrepentidos por no obedecer tu palabra. Gracias por enseñarnos a ser obedientes y dóciles en tus mandamientos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio un gran gozo estar con ustedes aprendiendo de la palabra del Señor. Los invito a que sigan enviando sus audios con el versículo a memorizar de cada semana. Es un placer estar escuchando sus lindas voces. Nos vemos hasta la próxima.